Hola, hemos concluido el 19º Congreso Espírita Colombiano realizado en Bucaramanga durante el mes de noviembre. Y desde la Confederación Espírita Colombiana queremos compartir contigo los grandes aprendizajes que nos dejaron los conferencistas. Es por eso que te invitamos a ver los videos a través de nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Esta es una oportunidad maravillosa para expandir la comprensión y fortalecer la práctica espírita. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Cada interacción contribuye para difundir el mensaje de amor y luz que el espiritismo nos ofrece. Entonces, todos los niños a cualquier edad tienen su propia noción de la muerte. Para un niño con una enfermedad terminal, las experiencias previas con la muerte y otros factores Dios mío, Señor, como la edad, el desarrollo emocional y el entorno influyen en la noción de la muerte. Aquí es importante mirar si los padres están preparados para ese proceso terminal en el cual se encuentran sus hijos y dependiendo de la edad en la cual el niño está pasando esa dificultad, esa enfermedad, su desarrollo emocional y su entorno influyen bastante. Cuando los padres están preparados para estos procesos de acompañar a sus hijos en esta enfermedad, tanto el cuerpo médico como los terapeutas y los mismos padres y los mismos niños van haciendo un trabajo en equipo para poder desarrollar ese proceso por el cual está pasando, ya sea el niño o sea el adolescente. Vemos que en el área espiritual, los niños desarrollan esa capacidad de entender y de asimilar la enfermedad. ¿Por qué? Porque les quedan esos espacios más largos en el hospital y en la misma casa para empezar a hacer esos procesos de reflexión. Entonces, las personas que dudan de que sus hijos sean conscientes de que padecen una enfermedad terminal, deberían mirar los poemas o dibujos que estos hacen durante la enfermedad. Y se ha visto que cuando los niños, Elizabeth Kluber hace hincapié que cuando los niños están en esos procesos, ellos empiezan a pintar seres que ya han partido mucho antes que ellos. Ves de pronto a la abuelita, a una tía, a un amigo, y empiezan a dibujarlos porque los empiezan también a percibir o los empiezan a ver. Y allí muchos de estos niños empiezan a escribir, ¿sí?, lo que están sintiendo en ese momento con la experiencia de la muerte. Muchos de estos chicos o de estos niños empiezan a decir que la muerte lo ven como algo muy natural, que saben que es un proceso que lo van a vivir los seres humanos y empiezan a reflexionarlo a medida que el terapeuta que se les enfoca en este momento a ellos, trabaja esa parte de la enfermedad y cómo debe asimilar esa enfermedad ya casi al final del hábito de vida. Surge el área interior, espiritual e intuitiva,
y prepara gradualmente al niño a encarar la futura transición, incluso si los adultos niegan o evitan esa realidad. En ese mismo momento en que los niños empiezan a trabajar esa parte espiritual, los padres al mismo tiempo también deben de trabajarlo. ¿Por qué? Porque si el padre no está preparado para la desencarnación de su hijo o para ese proceso de enfermedad que está viviendo su hijo, pues le va a ser aún más difícil ese proceso para el mismo paciente. Y es por eso que muchos adultos niegan ese proceso de que su hijo de pronto va a morir o va a desencarnar. Los médicos ahí y las enfermeras y todo el equipo de apoyo cumplen un papel muy importante, porque cuando los papás no aceptan esta realidad, se deben remitir a terapeutas profesionales y, por ejemplo, en el cancerológico se encuentra el área de los pacientes que ya están a punto de desencarnar y se llevan los papás pues como para irlos preparando en ese proceso para que el niño es más consciente y el papá no lo es y empezar a trabajar más en el papá, no tanto con el niño. Y quise traer el caso de Elizabeth Kluber, de un joven que está en un proceso terminal y vamos a ver cómo él ha trabajado ese proceso de la desencarnación o muerte. Es Edo. Es algo así como vivir en una nube y tu espíritu está ahí, pero tu cuerpo, pero no tu cuerpo. El cuerpo lo has dejado. Realmente es como atravesar una pared y caminar por tu mente. Edo vive ciertas situaciones en que su espíritu se despliega hacia el mundo espiritual y él se da cuenta cuando deja la habitación, deja sus máquinas que le están ayudando a vivir y también se da cuenta de que el espíritu es más libre. Y Elizabeth Kluber le pregunta, entonces es muy fácil, ¿por qué crees que a la gente le da tanto miedo morir? Y él responde, porque a veces duele morir. Temes tanto la muerte por lo mucho que duele. Quisieras quedarte en tu cuerpo y no dejarlo con tu espíritu. Edo cuenta aquí que cuando él tiene esa oportunidad de irse despegando poco a poco del cuerpo, se da cuenta de que ya no siente tantos esos dolores, que le es más fácil entender y comprender y tiene un mejor panorama del entorno en el cual él está viviendo ese proceso de su enfermedad. Pero lo que a él le preocupa es ver que sus seres queridos cuando van se llenan de nostalgia, se llenan de apego, se llenan de mucha tristeza y es cuando él vuelve nuevamente, retoma el cuerpo y comprende que no es nada fácil para los seres que están al lado de él. ¿Qué puedes decirle a la gente que tiene pánico de morir y hace cualquier cosa para vivir, por dolorosa que sea? Y ahí se da cuenta, esta pregunta que le hace Elizabeth es muy interesante. ¿Por qué la gente le da pánico la muerte? Porque la gente no está preparada para esto. Porque la gente no está preparada para que un niño de 8 años o un adolescente de 16 años le digan su hijo va a desencarnar o va a morir. Entonces los papás no se preparan para ese proceso. Piensan o se alimentan de que los médicos lo van a hacer todo y que ellos tienen la obligación de salvar a sus hijos. Entonces, aquí Edo contesta, bueno, si no te aferras a tu cuerpo y te limitas a relajarte, no será tan doloroso. Él es consciente de que si yo me desapego, que si yo dejo que fluya esa enfermedad ya en su proceso final, pues va a ser más fácil. ¿Es más difícil para quién? Para los mismos familiares. ¿Por qué? Porque empiezan a llorarle, empiezan a decirle, no me dejes, mira que yo voy a cambiar contigo, mira que yo voy a hacer ciertas y determinadas cosas para que las cosas mejoren. Son los adultos que no están preparados para esta situación. Y Edo aquí no estaba tan apegado o tan aferrado a las cosas materiales. ¿Mueres y te vas? Y él contesta, sí, yo muero, desencarno y me voy.
Él la tenía muy clara, él era muy consciente de que él no se iba a quedar aquí en el plano corporal. ¿Puedes decirnos qué sientes al tener que dejar a tu madre? Y esa es la pregunta dura, tanto para el paciente como para el cuerpo médico. Esa es la pregunta más dura. Pero me pareció muy bonita la respuesta que da Edo. Bueno, me siento algo triste al dejarla, pero si elijo morir, podré estar con ella. Y a veces, si quieres, puedes regresar con tu espíritu y visitar a los que amas. ¿Sabes? Él es consciente de que es el cuerpo el que se queda, pero trasciende el espíritu y que el espíritu podrá ir a los diferentes lugares y podrá estar con las personas que quiere y que ama. Él es consciente de que esos vínculos familiares no se van a romper por el proceso de la desencarnación. ¿Crees que cuando mueras vendrás en espíritu a hacer alguna visita? Sí, él es consciente de que sí. Le es más fácil ya venir cuando sus seres queridos lo piensen, empiecen a hacer oración por él. Simplemente él se va a conectar con esos seres queridos. Con frecuencia, los adultos tienen conceptos erróneos sobre la muerte y temor a ella. Cuando los adultos empiezan a decirle a los hijos o a los adolescentes, es que te mueres y te olvidamos, te mueres y te vas para un limbo, te mueres y te vas para un infierno, te mueres o te vas para un cielo. Esos conceptos erróneos que les transmiten a sus hijos los confunden, les causan tristeza, les causan desolación, ¿sí? Y pues ellos se quedan como llenos de esos temores, de esas angustias, y cuando llega ese proceso terminal para ellos, la ansiedad no los deja. Empiezan a pensar, ¿será que me voy a ir para dónde? ¿Para el cielo, para el infierno, para el limbo? ¿Seré olvidado? ¿Seré solamente enterrado y nunca más se acordarán de mí? Y uno ve estas preocupaciones en estos pacientes terminales. ¿Qué es lo que se debe hacer? Estar preparado, reflexionar sobre nuestras propias preguntas o creencias sobre la muerte, para que cuando hablemos con nuestros hijos tengamos claro lo que queremos decir y lo que les queremos transmitir. Si el papá, la mamá o el cuidador que está a cargo de los niños no se prepara para esto y no tiene las respuestas para los niños sobre ese proceso de desencarnación, pues los niños van a terminar pensando, ¿será que si yo me muero, a mí me irán a querer igual? ¿Será que cuando yo desencarne, me van a recordar? ¿Sí? Entonces, es claro que las personas tengan esos conocimientos sobre el proceso de el más allá. Y aquí vemos algo muy importante. Cuando los padres y los seres queridos de un niño están tristes, deprimidos, asustados o enojados, los niños sienten esas emociones y se alteran o se asustan. Si la mamá empieza a gritar por encima del ataúd, si la mamá empieza a descomponerse totalmente, pues lógicamente los niños perciben esas sensaciones. Si es un niño de 5 años, no entiende por qué la mamá entra en ese proceso de shock. Si es un adolescente, lo va a entender y lo va a comprender un poco más. Pero como vemos acá, esta mamá está tranquila, vive su duelo de una forma muy paciente, muy consciente, y eso se lo transmite a sus hijos cuando se abrazan, cuando hablan, cuando dialogan, y ellos saben que su mamá está asimilando ese proceso de duelo de una forma más consciente. Ir con los niños al cementerio tras la muerte de un familiar, ¿será bueno? ¿Qué piensan? Ir con los niños al cementerio tras la muerte de un familiar, ¿será productivo para ellos? Sí, claro. Mi sobrina, digamos, mi hermana, cuando le se enfermó, ahí se metía al frente
Está aquí contigo, que está bien como ahora, el partido, mi sobrino me lo decía, allá. El llevarlos al cementerio, claro que es bueno, porque los niños empiezan a asimilar que es una ley natural, ¿sí? Que es un proceso que todos los seres humanos debemos cumplir, que unos se van más tempranamente en edad de bebés, otros se van en edad de niños, otros en edad de adolescentes, otros en edad de adultos y otros en edad de vejez. Pero sí es bueno que los niños vayan al cementerio para hacerles entender y comprender que ahí simplemente queda el cuerpo y el que trasciende es el espíritu. Es un proceso que se les toca hacerles ese acompañamiento para que ellos puedan ir comprendiendo por qué sucede o por qué es el último lugar donde el cuerpo va, ¿sí? Porque los niños preguntan, ¿y por qué el cementerio? ¿Por qué no lo llevas de pronto a un jardín? Entonces se les explica, van al cementerio porque es allí donde se entierran a los muertos. En México trabajan mucho esta parte con los niños de una forma muy bonita, porque ellos van, les llevan sus comidas, les llevan sus oraciones, les llevan su propio regalo que ellos han fabricado y los papás mantienen un diálogo muy coherente con los niños y los niños no tienen miedo de ir al cementerio y tienen un concepto más claro sobre la desencarnación. ¿Cómo contestar a las dudas de los niños sobre la muerte? Cuando un niño pregunta, ¿pero por qué se murió? Entonces hay que decirle, se murió porque ya le tocaba su tiempo, porque el abuelito de pronto ya estaba muy viejito, ¿sí? Y pues como ya estaba viejito, pues su cuerpo se va desgastando. Y como el niño vio de pronto ese proceso de que estaba en el hospital o que el abuelito amaneció ya muerto, pues se le explica de una forma coherente. Siempre que uno explique estos temas a los niños debe ser una persona calmada y coherente. Hay que contarles cuentos cortos para niños para que no le tengan miedo a la muerte, ¿sí? En el cancerológico por lo menos se les habla a los niños o se les cuentan estos cuentos con la finalidad de que ellos sean conscientes de que es algo normal, que es algo natural. Y es aquí donde los niños sienten más afinidad de pronto con el sacerdote. El sacerdote empieza a hacer el recorrido y él empieza a mirar qué tanto está progresando o qué tanto el niño está desmejorando. Cuando el padre ve estas situaciones, entonces él empieza a mirar qué cuento le habla, qué cuento le narra, para que el niño sea consciente de esa situación que va a empezar a vivir. Entonces, es allí donde se les recomienda a las mamás que vayan empezando a prepararse, también a los padres y al grupo familiar, de ese proceso. Con los cuentos, los niños son más conscientes y también se trabaja con los adultos de ese proceso como una ley natural, como un proceso que tiene que vivir el ser humano, pero se les hace hincapié de no empezar a llorar encima del niño, de no empezar a decir, no te vayas, no me dejes, porque esos procesos a ellos, en lugar de ayudarlos a mejorar, los ayuda es a que se le bajen la alegría, la armonía y empiezan a tener es incertidumbre y miedos. Es recomendable que ellos reciban una información sencilla y entendible para su edad. A los niños pequeños, con solo decirles que la muerte ocurre cuando el cuerpo deja de funcionar por alguna enfermedad, accidente u otro porqué, es suficiente. Se le puede explicar al niño, vemos esta flor, vemos esta flor toda bonita y al pasar los días o los meses empieza a deteriorarse hasta que llega en el punto de que ya no le queda ningún pétalo. Así se les debe explicar a los niños el proceso, que es algo muy natural, desde una planta, un animalito, hasta el ser humano.
Cuando los niños pierden una mascota, muchos de ellos lo que hacen es coger la mascotica y guardarla, ¿sí? Porque dicen, no, yo la voy a guardar porque es mi mascota preferida. Hay que explicarles que también tienen un proceso. Se muere, ¿sí? Y ese cuerpo empieza el proceso de putrefacción y de descomposición. Entonces hay que explicarles que no se debe guardar, sino que se debe colocar en el jardín o se le debe colocar, bueno, ahorita están haciendo para los animalitos, pues sus cementerios, pues se lleva también al cementerio, pero hay que explicárselos a ellos de una forma consciente. ¿Cuál es este? Bien, en los bebés. Entonces, el proceso de un bebé pues es totalmente diferente, ¿no? Porque es un bebé. La muerte no es una noción real para ellos. Los procedimientos que pues ellos viven son los dolorosos y los bebés no pueden comunicar verbalmente sus necesidades. Suelen expresar miedo por medio del llanto. Sí, un bebé no puede decir, me duele el corazón, me duele la pierna, me está doliendo lo que me están haciendo. Simplemente él lo expresa por medio del llanto. Los niños sí expresan esos, como ya pueden hablar, ellos expresan sus dolores. Y los niños pueden comenzar a entender que la muerte es algo que los adultos temen. Démonos cuenta que siempre la fijación de ellos es mirar cómo reaccionan, cómo actúan ante esas situaciones. Los niños son más conscientes de que la muerte es algo natural, pero lo que más les impacta es el proceso que el adulto vive, esa pérdida del ser querido. No entienden que la muerte es permanente y todas las cosas vivientes morirán algún día. Ellos piensan o tienen el concepto a veces de que si se murió la abuelita, de ellos dicen, la abuelita está durmiendo, pero la abuelita se va a despertar, ¿sí? Hay que explicarles en ese momento que la abuelita entra en un sueño profundo, ¿sí? Y que la abuelita ya no va a despertar, ¿sí? Hay que hacerles ver a ellos eso de una forma muy clara y que ellos se quedan en esos estados de un sueño profundo. Se les puede explicar a ellos esa forma de la muerte. En los niños más grandes, pues están desarrollando un entendimiento más realista de la muerte. La muerte es algo permanente, universal e inevitable, tienen más claro ese concepto, y pueden tener mucha curiosidad acerca del proceso físico de la muerte y de qué pasa luego después de la muerte. Entonces, ahí es cuando ellos ven en sus entornos, por ejemplo, que algún amiguito perdió algún ser querido y empiezan a indagarse más sobre este proceso de la muerte. Muchas veces los padres o los maestros, cuando saben que algún compañerito ha perdido algún ser querido, pues se convierten en un apoyo para ellos, ¿sí? Y le empiezan a reforzar esa parte emocional de la pérdida de su ser querido. Pero ellos se indagan más sobre ese proceso de la desencarnación y es cuando muchos niños empiezan a investigar qué pasa después de que una persona muere. En los adolescentes, pues es un tema que predomina en la adolescencia, es un sentimiento de inmortalidad o de estar exento de la muerte. Saben que una enfermedad terminal, por lo menos son efectos de tratamiento que pueden provocar muchos cambios físicos que los adolescentes deben soportar. Pueden sentirse solos en sus luchas, asustados y enojados. Y esto se ve bastante en ellos cuando, por decir, hay un cáncer y empieza a caérseles el cabello, cuando les empiezan a hacer las quimios, se empiezan a poner las manitos negras, los pies negros, ciertas partes del cuerpo se empiezan a poner de ese color, entonces para ellos es algo como traumático.
pero se les explica ahí que es por el proceso de los medicamentos que están recibiendo. Y pues ya cuando ellos están en esos procesos terminales, pues se les debe hacer aún más ese acompañamiento, pues para que ellos no se sientan solos, no se sientan asustados del proceso que están viviendo con su enfermedad y viven muchos de estos jóvenes un proceso más de reflexión de sus vidas y se dan cuenta si la han aprovechado al máximo o no la supieron de pronto aprovechar, pero juega un papel importante ahí también el terapeuta y muchas veces el sacerdote, donde le invita a que esos procesos de aprendizaje que no fueron muy buenos, pues no es que lo van a condenar o no son condenados para que se vaya a algún lugar doloroso y triste, ¿sí? Es importante que los padres se den cuenta de que los niños de todas las edades responden a la muerte en formas únicas. Los niños necesitan apoyo y en especial a alguien que escuche sus opiniones y los consuele para aliviar sus miedos. Aquí, si los padres saben que de pronto este joven, este niño es más consciente de la muerte que su hermana mayor, que no ve la muerte como algo muy cercano, ¿sí? Entonces los padres deben entender y comprender que todos tienen un proceso o un estado evolutivo más grandes que otros, pero hay que entenderlos y comprenderlos y reforzarles esos conceptos de la muerte. Pero lógicamente los padres deben estar muy bien preparados para poderles transmitir esto a sus hijos. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 23 nos dice qué es el espíritu. Y el espíritu es el principio inteligente del universo. Es decir, el espíritu tiene esa gran capacidad de pensar, de razonar y de tener la oportunidad de estar en diferentes planos de acuerdo a su estado de evolución y de progreso. ¿Cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos? ¿Cuál será ese proceso? La causa de la muerte de los seres orgánicos es el agotamiento de los órganos. Se agotan los órganos y lógicamente pues llega ese proceso de la desencarnación. Los espíritus constituyen un mundo aparte fuera del que nosotros vemos. ¿Cuál será? Muy bien, el mundo de los espíritus. Sí, el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorporales. Es decir, nosotros siempre vamos a estar viniendo a este plano corporal y vamos a estar yendo al mundo espiritual. Muchos de estos espíritus se quedan en el plano espiritual realizando trabajos y tareas. Los espíritus ocupan una región determinada y circunscripta en el espacio. Pueden ser por todas partes. Muy bien, Wilson. Los espíritus están en todas partes. Los espacios infinitos se encuentran poblados por ellos hasta lo infinito. Lo que hablábamos. En el libro, por ejemplo, en nuestro hogar, André Luis se quedó en el mundo espiritual aprendiendo, estudiando, cada vez capacitándose para venir por medio de Chico Cándido Javier a escribir todos los procesos que él estaba allá en el mundo espiritual aprendiendo. Muchas veces nuestro espíritu protector o ángel de la guarda que está con nosotros también, guiándonos, orientándonos para seguir por el camino del progreso y de la evolución. O sea, los espíritus están por todas partes. ¿En qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Muy bien, muy bien. Vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Aquí en el plano corporal pasamos un lapso de tiempo, ¿sí? Y vamos al mundo espiritual y también vamos a cumplir un lapso de tiempo. Y si es necesario que el espíritu reencarne inmediatamente, pues se le da esa oportunidad, pero lo que digo es dependiendo de su estado evolutivo. ¿Es dolorosa la separación del alma y el cuerpo?
A veces. Según como Depende de la muerte, depende. según como haya vivido rehabilitación. Depende del estado evolutivo de la persona. Pero si son muertes violentas, el espíritu va a estar en un proceso de perturbación, de trauma, de dolor, de angustia. El mundo espiritual nos dice, no, a menudo el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. Los padecimientos que a veces experimentan en el momento de la muerte son un goce para el espíritu que ve llegar el término de su exilio. Lo que le pasaba a Edo, él era consciente de su enfermedad, pero sabía que cuando dejara ese cuerpo ya iba a dejar de sentir todos esos dolores que estaba sintiendo físicamente. Ahora vamos a ver, con toda esa parte de la teoría, la historia de este joven llamado Carlitos, que él es chico, psicografió este libro y él fue por medio del espíritu Neo Lucio. Entonces vamos a ver la historia de Carlitos, que es un paciente terminal. Cuando Carlitos estaba en el proceso de desencarnación, observó en la puerta que de ahí surgía de manera inexplicable delicados copos de sustancias fosforescentes. O sea, Carlitos empieza a observar esos delicados copos de sustancias fosforescentes, ¿sí? Y empieza a que esos puntos de luz forman un fino manto de gasa tenuísima, bajo el cual dice que tuve la impresión de que se movía, de que alguien se movía ahí. O sea, él empieza a ver esos focos de luz, ¿sí? Pero adicional a ello, empieza a ver que se forma como una figura en ese manto de luz. Seguía la novedad con enorme espanto cuando apareció rasgando la leve cortina una mujer de bello porte que no tuve dificultad de reconocer. Entonces, aquí Carlitos empieza a ver de que ese ser que se manifiesta allí es alguien muy especial y conocido por él. Era la misma del gran retrato que mamá conservaba en casa. Era la tía Eunice, su hermana que murió cuando nosotros dos éramos pequeños. Aquí es cuando, si hay unos verdaderos vínculos de familia, pues los niños recuerdan a sus seres queridos. Y Carlito recuerda que la tía Eunice iba a la casa muy seguido a visitarlos, ¿sí? Tía Eunice entró al cuarto y con gran sorpresa para mí abrazó a mamá sin que mamá la viese. Y después se sentó a mi lado diciendo, entonces, Carlitos, tú que eres tan valiente, ¿tienes miedo ahora? Aquí Carlitos empieza a darse cuenta que la tía lo primero que hace es darle consuelo a quién, a la hermana, a la mamá, ¿sí? Y después se dirige hacia él como diciendo, venga, Carlitos, ya es hora, ¿sí? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el pavor? Entonces empiezan a mantener un diálogo ya Carlitos y la tía Eunice. Me pareció súper importante esto, lo que Carlitos empieza a sentir. Me hallaba, sin embargo, tan angustiado que experimenté un gran consuelo con las palabras alentadoras que me dirigían. Necesitaba que alguien me reanimase. Cuando los pacientes, uno les da ánimo, fortaleza, les llena de esas vibraciones de paz y tranquilidad, los niños asimilan eso con mayor facilidad, ese proceso. Pero aquí pues me doy cuenta de que los papás simplemente lloraban, gritaban, lo retenían y esas emociones lógicamente causaban en él angustia. Pero la tía Eunice hace todo lo contrario, le da esa fortaleza y esa paz que él necesita. Percibía el nerviosismo de papá en las lágrimas de mamá, en la tristeza y el abatimiento del doctor Martín a mi lado y concluí que las buenas disposiciones de ella eran favorables para mí, para Carlitos. Es decir, si el cuerpo médico, si los padres o los familiares
transmiten al paciente todo esto, la angustia, el dolor, el pánico y el terror, ellos lo perciben inmediatamente. Pero Eunice simplemente con su disposición, con su energía, porque se ve que es un espíritu muy evolucionado, le transmitía a Carlitos en ese momento ¿qué? Confianza y tranquilidad. En verdad, en los buenos tiempos de salud, escuché extrañas historias de manifestaciones del otro mundo. Es decir, Carlitos sí había escuchado de amiguitos de pronto o de personas que habían perdido algún ser querido, que me dejaban impresionado sin sueño. O sea, porque ellos empiezan a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con el amigo que se le murió la abuelita? ¿Qué pasaría con fulanito que se le murió la esposa? Sí, les quedan a ellos esas incógnitas, pero si no estamos preparados para, y los niños se notan que aquí tienen como ese miedo de preguntar, mami, ¿qué pasa cuando una persona se muere? ¿O qué sucede cuando cierto ser querido se va? Y si los papás no están preparados, pues los niños se quedan con esas angustias y con esos miedos. Pero tía Eunice no podía inspirar miedo a nadie. Estaba linda y risueña, llenándome de confianza y optimismo. Me sentí pues reanimado, aunque reconociendo la desagradable rigidez de mi cuerpo que yo no conseguía mover ni levemente. Es decir, ya estaba ese proceso de desligamiento del cuerpo. Este se llama el buen sueño. Después de acomodarse a la cabecera, nuestra tía puso la mano suave sobre mi cabeza y un gran alivio me bañó el corazón. Tuve la impresión de que rayos de sol me penetraban en el cuerpo en desaliento. Aquí lo que hace la tía Eunice es empezar a envolverlo en vibraciones y esos fluidos para irlo desligando del cuerpo físico. Ese es un proceso que lógicamente necesita de muchos espíritus, amigos, familiares para empezar a hacer ese proceso y si hay el ambiente adecuado para que los encarnados sirvan también como aporte para estos procesos, se puede realizar más fácilmente esos procesos de desligamiento. Quise dirigir algunas preguntas a tía Eunice explicándole al mismo tiempo que sentía inmenso recelo de morir, aunque mis labios estaban casi inmóviles. Y le dice, ¿tú en verdad crees que alguien puede desaparecer para siempre? La tía Eunice le pregunta a Carlitos, ¿crees que alguien puede desaparecer para siempre? ¿Por qué? Porque tal vez le habían dado el concepto de que si alguien moría, más nunca volvían a saber de ese ser querido, ¿sí? Y los niños se quedan con eso en la cabeza. La tía le aclara a él y le dice, es necesario que duermas tranquilo, sin ninguna inquietud. Descansa, Carlitos. Cede sin temor a la influencia del sueño. Yo velaré por ti. Y hace poco, como un mes y medio, tuve la oportunidad de trabajar con una paciente en el cancerológico, donde la familia no ayudaba mayor cosa para que esta chiquita fuera consciente del proceso de la muerte, porque ella estaba llena de terror, de miedo de pensar en la muerte. Cuando hicimos el evangelio, simplemente vi que sus signos vitales habían bajado bastante. Se le recomendó a la hermana porque los papás habían desencarnado. La mamá era la hermana, era la tutora. La tutora simplemente dijo, yo me la llevo porque ella ya está para morirse. Y ha de morirse rápido. La niña entró en un shock porque yo le dije, ¿cómo se te ocurre decirle eso a ella en este momento? O sea, los signos vitales están bajando y ella se puso muy mal, se descompensó terriblemente. Cuando hicimos el evangelio, Carmencita se sentía más tranquila, ¿sí? Y simplemente la empecé a acariciar y le empecé a decir que ese proceso de cansancio, de agotamiento, si sentía las ganas de dormir,
lo hiciera de la forma más tranquila. Y el padre, mi padre de ahí es muy bonito, le regaló una medalla. Y ella decía, María, la Virgen María me va a acompañar. Yo le dije, sí, María de Nazaret te va a acompañar, te va a ayudar a que entres en ese sueño profundo. No tengas miedo, no estés intranquila, de pronto tus padres van a estar ahí contigo, los vas a poder ver, entonces no sientas ninguna intranquilidad, ¿sí? Esos procesos hay que reforzarlos en ese momento, porque ellos ya sienten que la muerte se acerca, ¿sí? Pero si la familia, en lugar de ayudar, le dice cosas terribles, pues se descompensan terriblemente y se ve en sus síntomas y en sus signos vitales. El sueño sin sueño duró apenas unas pocas horas, porque una extraña pesadilla me dominó totalmente. Me parecía vagar en una atmósfera oscura e indefinible. Recordemos que cuando los seres desencarnan, pasa un proceso de transición, de perturbación, de acuerdo también a su estado evolutivo. Por ese proceso. Todos pasamos por ese proceso. En algunos puede pasar por horas, por días, por otros pueden pasar por años, otros pueden pasar por siglos y no entender que están desencarnados. Entonces, Carlitos pasó por ese proceso. Sentía que mamá se echaba de bruces sobre mí, pronunciando mi nombre angustiosamente. Observaba sus manos ansiosas tocándome el rostro y los cabellos. Oía sus gritos de dolor, pero inútilmente procuraba despertar y volver en mí. Carlitos ya dejó este plano corporal y empezó ese proceso de regresar a la patria espiritual, pero lo que a él lo atormentaba era los gritos de la madre. Esos procesos en que a veces las mamás se aferran, los estrujan, los mueven y ellos entran como en ese shock porque no comprenden qué es lo que está sucediendo en ese momento. Sufrí mucho en semejantes momentos de incertidumbre y aflicción. Me ayudó tía Eunice, que amparaba cuidadosamente. Es decir, Eunice estaba en ese proceso de decirle, venga Carlitos, no nos quedemos en esta imagen, en esta visualización que está pasando tanto el papá como la mamá y hasta el mismo médico que estaba ahí con ellos, ¿sí? Ella le decía, vamos a cambiar como de chip, de clip, de página. Solamente sé que desperté asustado sin acertar con la situación. Me encontraba solo, encerrado en una habitación muy limpia e inundada de luz. Ya estaba en el mundo espiritual. Y lógicamente, sí, claro, siempre vamos a los hospitales. Y aquí, pues, Carlitos estaba en este lugar, pero lo que más le llamaba la atención era la limpieza y la luz que entraba en el lugar. ¿Qué significaba aquella afirmación? Próxima a mí se conservaba tía Eunice viva y bien dispuesta. Cariño, ¿por qué te acobardas? No temas. Tanta serenidad me infundió confianza con todos los gritos que yo oía perturbaba mi equilibrio. ¿Por qué motivo escuchaba semejantes voces de mamá allí donde no había razón de ser? O sea, Carlitos dice, si estoy en un lugar tranquilo, lleno de luz, me siento en paz, ¿por qué escucho los gritos de mamá sin razón? ¿Sí? Él todavía no tenía claro que él estaba en el mundo espiritual, pero la mamá era el que lo ataba a él con esas manifestaciones que lo perturbaban a él. No te asustes, hijito mío. Las voces que oyes son realmente de mamá que aún no puede comprender la vida. Tú aún te encuentras unido a ella por vigorosos lazos de amor, lleno de apego desvariado y violento. Ten calma y procura distraerte. Aquí es importante trabajar en los padres esa parte del desapego hacia los hijos y trabajar
en ellos que si han acompañado a su hijo en un proceso de una enfermedad o de una situación difícil, es mejor ir preparándose en ellos también para cuando se rompan esos lazos de la vida y pasamos al lazo de la muerte, pues los padres puedan asimilarlo con mayor conciencia. Porque si vemos acá que Carlitos entra en ese estado de tristeza, de ver cómo la mamá estaba desequilibrada por su desencarnación, él se imaginaría si esto es así, ¿cómo será más adelante? ¿Mm? Tía Unice llegó con la abuela Adelia y el primo Antoñito. La abuela me causó una sensación más fuerte. No estaba temblorosa ni culpada. Me pareció mucho más joven, alegre y fuerte. Es allí que empiezan a llegar sus seres queridos como para decirle, venga, Carlitos, vamos a cambiar de chip, dejemos esas imágenes de tristeza, de dolor que está viviendo allá su núcleo familiar y vamos a vivir una nueva experiencia. Y llega aquí la abuelita, pues a recibirlo con todo el amor y con todo el cariño. A su lado estaba Antoñito, al que reconocí de pronto. Nuestro primo también había muerto en un hospital lejos de nosotros. Puso sus ojos afectuosos y dulces en mí, tranquilizándome el corazón. Aquí todos empiezan a transmitirle a Carlitos esos afectos familiares. Nuestra cariñosa viejecita y el primo me abrazaron sonrientes. O sea, empezaron a decirle que esa iba a ser como su nueva casa, su nuevo ambiente en el cual iba a vivir y que todos estaban esperándolo a él en ese caminar, ¿no? Abuela Delia y tía Unice, visiblemente satisfechas, me acompañaron al exterior amparándome en los primeros pasos. Es aquí cuando los niños empiezan como, venga, no entiendo lo que sucede y es como volverles a enseñar a caminar. Entonces vamos a pararnos, vamos a caminar, vamos a salir, vamos a hacer un recorrido por el lugar. Y eso es lo que ellos hacen para que los niños como que empiecen a cambiar esa mentalidad negativa de pronto de la muerte y empiecen a comprender que es un proceso muy bonito y natural. La abuela, que miraba el reloj con atención, nos convidó a la oración explicando que había llegado el momento justo. Es decir, tenían el hábito de la oración en determinada hora. Y el hecho de que hubiese llegado Carlitos, pues ese hábito no se iba a cambiar o esa norma no se iba a cambiar. Transcurridos algunos minutos de silencio para los cuales la abuela Adelia me pidió los mejores pensamientos, tía Unice hizo una linda oración en voz alta rogando a Jesús nos amparase y esclareciese como siempre, ayudándonos a ser dignos de la bendición del Eterno Padre. Por eso se dice que es muy importante la oración, tanto para encarnados como desencarnados, porque eso retroalimenta esos procesos de duelo, esos procesos que vive tanto la familia como también el ser que ha partido al mundo espiritual. Aquí ya vemos a Carlitos con otros chiquitines. Después de ser apto para la nueva tarea, pasé a formar parte de un grupo de 28 alumnos, todos recién llegados de la Tierra. Eran 28 niños que habían desencarnado ese mismo día y todos se encontraban en el mismo lugar. Iniciándome en las lecciones, tuve la oportunidad de conocer a varios de esos compañeros. La mayoría permanece en la misma posición de lucha mental en la que yo me encuentro. Es decir, hay momentos en que ellos estaban con la familia, compartiendo con la tía, con la abuelita, con el primo, pero los gritos, los sentimientos de culpa de pronto de los padres o las sensaciones terribles que ellos percibían, los llevaban por lapsos de tiempos ahí que ellos no podían entender y comprender qué estaba sucediendo. Pero no solamente suceden cosas allá donde los niños van a simplemente a estar para acá y para allá, no. Empiezan un proceso muy bonito en el mundo espiritual. No solamente nos enseñan, cuidan y orientan, también nos guían en lo moral y en lo espiritual. Él conoció a un amiguito llamado Miguelito y, por ejemplo, en un curso de buen comportamiento y rectificación sentimental.
O sea, los niños también van a estudiar al mundo espiritual, ¿sí? No, nadie pierde el tiempo en el mundo espiritual. Y aquí estos chiquitos empezaron a estudiar. Me pareció muy bonita esta reflexión porque esta reflexión Carlitos también se la deja a su hermano, ¿sí? Dice, he aprendido aquí muchas lecciones inesperadas. Jamás pensé que un niño perezoso pudiese hacer tanto mal. Cuando los niños solamente en el televisor, solamente en el celular, solamente en el computador, que los invitan, vamos a hacer una hora social, ay, no, tengo un cansancio, tengo una pereza. Pero cuando están en la tablet, están en el computador, están en el televisor, no tienen cansancio, no tienen nada de eso. ¿Sí? Cae y no les duele nada. Carlitos se dio cuenta que ser una persona ociosa, perezosa, había perdido muchísimo tiempo valioso. Ojo a lo que dice acá. Su profesor le dice, ten calma y paciencia, tú estás mejorando porque ya descubriste las propias faltas por ti mismo. O sea, se hace una autoevaluación, se mira a sí mismo y se da cuenta que cuando le decían, venga, vamos a ir a visitar a un enfermo, ay, no, ahorita no, mañana, ay, vamos a hacer ejercicio, ay, no, estoy cansada. Entonces, todas esas cosas que él veía que eran productivas, que eran buenas, que eran positivas, pues lo añoraba ya después en el mundo espiritual. Y el profesor le dice, no, ten calma, son aprendizajes que estás viviendo. El bien es la sementera de la luz, portadora de cosechas sublimes de alegría y paz, mientras que el mal nos ennegrece el espíritu como la tinta oscura que mancha los blancos cuadernos escolares. Carlitos lo tenía claro. Cuando yo me porto bien, cuando yo hago caso, cuando yo me dejo orientar, estoy haciéndome que brille la luz en mí. Cuando soy rebelde, pues simplemente veo todo oscuro porque estoy haciendo las cosas mal. Así la tenía él clara. Escucha la palabra esclarecedora de nuestros padres, los primeros amigos que la bondad divina colocó a las puertas de nuestra vida terrestre y nunca desprecie los buenos consejos recibidos. Carlitos tiene ese concepto de que todas las veces que sus padres le dieron buenos consejos y aquellas personas que lo rodeaban le decían, Carlitos, estudia, Carlitos, sé juicioso, Carlitos, pórtate bien, él sabía que eran cosas positivas y altruistas para él. No seas pues rebelde a la orientación del hogar, porque los padres son los que dirigen la vida de sus hijos. Aquí es una historia de unos padres que perdieron su único hijo en un accidente. La mamá se llena, o sea, los padres se llenaron de mucho odio, de sed de venganza por la persona que le cegó la vida a su hijo. Él ahí tendría como unos 9 a 10 añitos. Y el papá perdió el trabajo porque se refugió en el alcohol, la mamá pues entró en un proceso de depresión aguda muy grande. Y conocieron a una señora que era espírita y ella los invita al centro espírita, ¿sí? Cuando ellos van al centro espírita, se dan cuenta de que la vida continúa en el más allá. Empezaron a estudiar, empezaron a reforzar los conocimientos sobre la doctrina espírita y después se convirtieron en pequeños trabajadores de la casa espírita. Como premio, podríamos decirlo así, se les da la oportunidad de que su hijo se les manifieste y él les dice que gracias a la amiga, él trae otros amiguitos al centro espírita para que también aprendan todas las cosas que enseñan en la casa espírita y se vuelven unos grandes trabajadores en la casa espírita. Allí son orientados, son esclarecidos y se dan cuenta de que esa experiencia la tenían que vivir como familia. Y más adelante, en su puerta, le dejan un bebé para que ellos vuelvan a tener esa linda experiencia de ser padres. Y aquí pues traigo a esta chiquita que lleva 20 días desencarnada, no, perdón, 15 días,
Y de verdad la forma de ser de ella cuando estuvo acá en este plano corporal fue muy, muy bonito. Era un espíritu para mí extremadamente eh, evolucionado, porque ella esparcía amor sincero, ¿sí? En el lugar donde se encontraban todos los compañeros, los niños y los adultos, ella siempre se preocupaba por los demás. Ay, vea, ella conoció a Phil. Ah, Philly. Cuando Philly llegaba cansada, agotada, corría, le daba un abrazo. Ay, te guardamos una chocolatina que nos trajeron chocolatinas hoy. Era muy cariñosa. Era una persona, era una niña muy especial porque aceptaba los procesos cuando tenía las quimios con amor, con tranquilidad, que su propia madre quedaba sorprendida después de una quimio, como ella asumía todos los síntomas de una forma muy natural, ¿sí? Y lógicamente los que habían estado ese día en la quimio, pues ella trataba de decirle a los amiguitos, no, 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 trata de no vomitar, trata de no pensar en esa situación de que nos vamos a vomitar, ¿sí? Tenía un juicio sobre la vida que uno dice, la madurez de esta niña era muy grande, porque tenía claro de que esa enfermedad la podía llevar a seguir viviendo como la enfermedad de pronto la llevaba al proceso de la muerte. ¿Mm? Tenía un carisma de dar alegría a sus semejantes. Una vez Fieldy entró en un proceso de depresión muy grande, y ella fue con todos sus compañeritos y le hicieron un círculo y la llenaron de besos, de alegría, de ternura, que uno dice, la madurez de esta niña era impresionante. Comprender y entender las lecturas del Evangelio. Cuando leíamos el Evangelio, no leíamos sino un parrafito, ella tenía una muy buena retentiva y hacía ese Evangelio con todo el cariño y con toda la atención. Y ya cuando estaba en su cama, que no se podía parar, el evangelio lo entendía de una forma que yo decía, Dios mío, si yo vengo a darle consuelo, creo que la que estoy saliendo consolada soy yo. Ella era muy clara en las explicaciones del evangelio, pero lo que más me llamaba la atención era que invitaba a su mamá a entender y comprender que la muerte era algo que le iba a llegar a ella y que la mamá tenía que empezar a asumir ese proceso de la muerte. El miedo, para mí personalmente, pienso que era de que su mamá no entendiera y comprendiera de que ella iba a desencarnar. Y pues ella llevó su enfermedad con mucha, mucha valentía. Los últimos días de vida que ella tuvo, eh, simplemente se los enfocó en pensar que ese sufrimiento se lo ofrecía a Dios y que ese dolor, todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba viviendo, se los ofrecía al Maestro Jesús y a Dios. Y le decía a la mamá que ella tenía que ser fuerte como María de Nazaret. Entonces uno como que ¿sí? Esta chiquita fue muy, muy especial. eh, pues sí dejó un gran vacío para muchos compañeritos que pues están viviendo ese proceso de esas enfermedades, pero lo bonito de ella siempre era que así estuviera, uno le decía, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias a Dios, así se estuviera muriendo del dolor, pero siempre le decía, bien, gracias a Dios, estoy bien, voy bien. Y pues solamente me resta decirle a ella que pues Dios la siga dando en sabiduría y que podamos como espíritas, de verdad llegar a muchos lugares donde se necesita de la doctrina espírita. Porque a pesar de que ella oraba, tenía sus oraciones, una de las lecturas
ella decía, esto me parece tan bonito, o sea, yo nunca había escuchado una enseñanza tan bonita y tan reflexiva. Y ella entendía esas lecturas del Evangelio con mucha madurez, ¿sí? Y pues lo importante es que nosotros oremos por estos niños, oremos por todos aquellos seres que están ya en el mundo espiritual para que puedan seguir siendo luz para la humanidad. Por su atención, muchas gracias. Y a continuación, pues Germán nos comparte la invitación para el próximo sábado, 9 de diciembre. Están cordialmente invitados los que quieran asistir presencial o por el medio virtual. Bueno, muchísimas gracias para todos. Nos disponemos, cerramos nuestros ojos y vamos a hacer la oración de cierre. Damos inmensas gracias porque la verdad los temas de hoy nos dejan muchas enseñanzas. Primero, pues el aprendizaje que debemos tomar del comportamiento de nuestros niños, en el cual nos enseñan a nosotros que con inocencia, con esa sencillez y con esa paciencia, como lo comentaba Piedad, ellos aceptan las enfermedades y todo es en nombre de Dios, con ese amor y con esa tranquilidad que muchas veces a nosotros los adultos nos muestran que debemos seguir esa fe que ellos transmiten. Segundo, pues en el Evangelio, el amor al prójimo que nosotros debemos tener por todos nuestros hermanos, así como por nosotros mismos. Y pues la situación que vivimos actual en el mundo nos lleva a que debemos tener una actitud de perdón y reconciliación, disposición y aprendizaje. Debemos llevarnos bien con todas las personas. A veces nos enfrentamos a situaciones que son adversas, pero ahí es donde debemos entender que Dios está y que debemos seguir ese ejemplo, esa enseñanza que Él nos ha dado y que debemos controlar y no permitir de pronto que estas situaciones nos saquen de casillas. Por el contrario, llenarnos de amor, de esa fortaleza, de esa tolerancia, para que así como nosotros mismos esperamos esa bondad de las personas, la recibamos y podamos ser ese granito de arena para que nosotros, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra sociedad y el mundo puedan vivir en paz. Damos gracias nuevamente por su asistencia y que sea una reflexión. Debemos perdonar, debemos amarnos para lograr ese cambio que tanto anhelamos. Muchas gracias a todos y que así sea.